Hola, vamos a hablar de la mano. Entonces vamos a hablar solamente de la parte anatómica y poniendo de lado no que no sea importante, pero lo vamos a hablar en otros lugares y en otras clases. Entonces dejamos de lado, te decía, la parte de la psicología, de la energética, de lo que pues no se puede encontrar en los libros. Y hablamos meramente de la parte más técnica. Y en particular de los músculos que nos permiten el movimiento. Entonces, ¿cuántos movimientos puede hacer una mano, verdad? O sea, y una mano donde llega, donde empiezan los dedos. Entonces, lo quiero hacer de forma resumida y esquemática para que se puedan memorizar los músculos. Y entonces, vamos a memorizar lo que podamos. Entonces, lo primero, esta es una mano, 5 dedos. Fenomenal. Lo segundo, hay 3 grupos musculares que mueven la mano y 3 grupos musculares que mueven los dedos. Grupos musculares, no quiere decir músculos, quiere decir grupos. Diferentes músculos que trabajan para el mismo objetivo. Por supuesto, los 3 de los dedos se van luego a diferenciar en 3 grupos de dedos principales. Pulgar, o sea, el primero, meñique, o sea, el último, y los del medio. ¿Sí? Entonces, los movimientos de la mano van a ser básicamente supinación, pronación. Supino viene, ¿te recuerdas una sopa? Y te puede ayudar. Pronación es el otro. Supino, prono. El primer movimiento que podríamos decir de la mano. El segundo movimiento pues ya será una flexión, una extensión. Nos vamos a liar un poco, en general en anatomía se dice que la flexión es donde 2 materias óseas se acercan entre sí y entonces podríamos decir que flexión y extensión. Algunos textos dirían flexión del dorso, pero si no lo especifican, lo que se aleja de la línea media es una extensión. Lo que se acerca a la línea media es una flexión. Entonces será flexión, extensión. El tercer grupo muscular que mueve la mano, yo lo he definido así como los músculos del agarre, de esa sensación de agarrar, de mantener. Y entonces ya veremos cuáles son. Y los 3 grupos musculares para los 3 dedos, pues también tienen, antes que nada, flexión, extensión. ¿Sí? Flexión, extensión, antero-posterior, es uno de los movimientos básicos que nos garantiza la vida en la Tierra, ¿no? Porque así, los que están en flexión, extensión son los que solamente piensan a ser garantizados en la vida, ¿sí? A sostenerse así como los que ya luego superan esta visión de solamente tener que abastecer las propias necesidades, ya empiezan a tener como también una sensación de aducción, abducción, rotación y tal. Entonces, flexión, extensión. Abducción es cuando me alejo del centro y aducción cuando me acerco. Ab con B, abducción, me alejo, aducción, me acerco. Y entonces veremos una abducción, abducción y una aducción, me acerco. Y entonces, estos son los movimientos generalizados para el cuerpo que siguen los planos del espacio, ¿sí? Como cuando dibujas una casa, base por altura, por profundidad. Pues en el cuerpo sería la altura
el plano sagital, la base, el plano frontal, y la profundidad sería ya el plano transversal. Entonces, ¿qué movimiento ocurre en estos planos? Pues flexión, extensión. Podríamos decir aducción, abducción, en este caso. Y ya esto, el plano transversal, en este caso, podríamos decir que podría ser una oposición. En otros casos, tipo en lo de las vértebras, podríamos decir una rotación, ¿sí? Y entonces, pulgar y meñique sí pueden actuar como de oponente. Tienen algunos músculos que oponen, o sea, que permiten este movimiento. Se está complicando, ¿verdad? Resumiendo otra vez. 3 grupos musculares, entonces agárrate un boli y pone 3 aquí y 3 aquí. Te pones un 3 aquí y un 3 aquí. Ahora, hay que entender una cosa. Yo para mover este tramo, pues por supuesto, Diosito me puso las cuerdas hasta aquí para tener una palanca. Yo para mover este tramo, pues si muevo esto, es este tramo que tiene palanca. Para mover esto, pues llega aquí. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que ves que se mueve, el movimiento en ese tramo, se genera por el tramo anterior. Entonces, si pones 3 y 3 aquí, 3, escribe 3 y 3, entiende que estamos moviendo esto y esto. Entonces, esto se mueve gracias a esto y esto se mueve gracias a esto. Una vez que escribes 3 con el boli, que te duela 3, así con sangre, 3 y 3, pues ya te recordarás que son 3 grupos musculares aquí, 3 grupos musculares aquí que nos permiten 3 movimientos básicos. En el brazo, los movimientos en el brazo que permite mover la mano, los 3 movimientos básicos son, ¿cómo se llama? Supinación, pronación. Extensión, flexión. Agarre. Agarramos aún con la palma, ¿eh? A veces simplemente que nos meten algo en la mano, pues hay unos reflejos primitivos del bebé, ¿no? Luego los dedos, para hacerlo sencillo, también considera 3 dedos. El primero, el del medio, el último. También se mueven en flexión-extensión, todos. Y salvo algunas particularidades, pues hacen aducción, abducción y ya. ¿Sí? El oponente ya lo pondremos. 3 de los movimientos, que recuerda ese 3 también los 3 planos del espacio. Flexión, extensión, aducción y abducción. Y el tercer plano del espacio será un resultado de los dos, o si quieres poner oponente. Listo. A tu manera. Entonces, ya que tenemos un esquema básico, ya podemos entrar. Ahora voy a compartir pantalla y vamos a analizar cada grupo muscular. No te pido que te acuerdes perfectamente los nombres, pero sí que hagas un esfuerzo. Al final la anatomía hay que repetirla varias veces y lo que vamos a hacer es usa un cuaderno y te lo vas escribiendo, ¿sí? Y al final verás que tendrás estas bases, estas columnas que te ayudarán luego a dibujar una idea más personalizada por cada dedo. Verás que aquí son 4 los musculitos, aquí son 9, aquí ya se unen, el índice tiene una particularidad y ya sí.
Entonces necesitamos esa estructura para luego construir las diferencias. Así como tú y yo tenemos los mismos aminoácidos en nuestra hemoglobina, sin embargo la sangre nos hace totalmente diferente. Sin embargo, el código genético es muy parecido. Entonces la estructura tiene que ser básica, tiene que ser igualitaria. Y dentro de este límite, pues este límite podemos desarrollar el infinito. Si no nos marcamos un límite básico común para todos, no nos podemos desarrollar, ¿sí? Entonces, aceptamos 3, 3, los movimientos, los 3 planos del espacio y vamos allá. Entonces, comparto pantalla. Y aquí tenemos un programa bien bonito que me gusta usar en mis clases de anatomía. Yo me pongo por aquí. Entonces, vamos, ahí ves un poco de confusión, varias cosas. Estos son los cursos de todo, sobre todas las vértebras. Y esta es la D12, que es la vértebra de torsión. Pero no te fijes en esto. Vamos con el primero. Los 3 músculos de la pronosupinación, pues, seguimos con los números. Pronosupinación, son 2 movimientos. Pronosupinación. 2 movimientos quiere decir 1, pues, porque el otro es el resultado de la falta del primero. ¿Qué quiere decir, David, esto? Pues, si yo ahora apago la luz, parece oscuro, ¿verdad? Pero no es algo diferente a lo de antes, es simplemente menos luz. Entonces la oscuridad es menos luz. Entonces hay solamente la luz. Aunque dices 1 y 2, realmente el 2 es la suma del 1 o la ausencia. Entonces, para hacerlo esquemático, pronosupinación, pues recuérdate solamente la pronación. Porque la supinación es un resultado de la relajación de la pronación. De hecho, el cuerpo, la figura humana, en teoría, debería estar con las manos hacia adelante. En teoría, una persona relajada debería tener la mano hacia adelante. Entonces, cuando ya la persona ves que tiene la mano hacia adentro, es que tiene ya una tensión derivada probablemente de la caja torácica, ¿sí? Seguramente de la fascia de los órganos internos. Entonces, la idea es que estemos en supinación para recibir en la abundancia. Así estamos hechos. Entonces, si quieres hacer la pronación, lo puedes hacer en 2. La primera, la parte de la muñeca, bloqueate el codo y después la parte del codo. Sueltas la parte del codo y sueltas la parte de la muñeca. Bien. Ahora, si haces la parte de la muñeca y la parte del codo, vas a notar que cuando vas a soltar la parte del codo, puedes aumentar el rango de rotación, ¿sí? De supinación. Y este aumento de rango, pues, se debe al supinador. Y el supinador es este músculo de aquí, que como puedes ver, une los 3 huesos, húmero, radio y cúbito. Y esta unión, y además se enrosca, ¿ves cómo se enrosca sobre el mismo radio? Ese es el radio, ¿vale? Entonces, esta idea que se enrosque es desde aquí hasta aquí. Pues la idea que se enrosque quiere decir que aprovecha la elasticidad del movimiento. El pronador redondo, que es este de aquí, también tiene una fibra que va al cúbito. Esa fibra es bien chiquita, es casi más para
una coordinación para refinar el movimiento que para la pura fuerza. Le llaman redondo porque si lo cortas adentro, longitudinal parece redondo, y para diferenciarlo del cuadrado, que ya se entiende un poquito más el cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya está. Importante recordar, para los movimientos, chaturanga, las flexiones, para trabajar un paciente que ya cuando se tumba ves que tiene la mano hacia adentro en rotación, recuerda que el ojo del codo, esta parte de aquí, la parte anterior, en teoría tendría que quedarse siempre hacia adelante, aunque hagamos una pronación. Si ves que se gira, es porque tenemos unas tensiones, ¿sí? Recuerdo que el bíceps ayuda la rotación interna y el tríceps ayuda la rotación externa, porque el bíceps ayuda a la rotación interna y la flexión, recogiéndonos. El tríceps, rotación externa y extensión, abre el corazón. Son dos psicologías, pero he dicho que no entro en la psicología, así que solamente te lo dejo ahí. Ejercicio. Pues te agarras el codo, te lo mantienes aquí y solamente trata de girar la mano sin girar el codo, que esta parte se quede hacia arribita. Y ya. Luego podrías hacer un ejercicio también agarrando el pulgar, bajas la muñeca y solamente haces pronación y giras solamente ahora el codo, fijas la muñeca y giras el codo. Esto ya es más complejo, ¿sí? La idea es que mantengas la muñeca así y gires todo el brazo. Bien, vamos con otro. Valoramos la app después, si que le damos un like porque nos gusta. Y entonces, ¿dónde estábamos? Herramienta, biblioteca, aquí. Ahora bien, después de la pronosupinación, que es ya un movimiento bastante importante y básico del cuerpo, podríamos ir a los músculos del carpo. No te asustes, carpo quiere decir mano. Los huesecitos del carpo son estos de aquí. Son 8 huesecitos que son la base del carpo. Y entonces, hemos dicho flexión, extensión, ¿vale? Ya aquí empezamos a introducir un concepto nuevo. Entonces, la flexión, extensión, cuanto más específico seremos en el movimiento, tanto más necesitamos una musculatura que comparta funciones. Es decir, tenemos musculatura profunda y superficial. Según si tenemos que agarrar algo refinado, podemos cerrar algo. En la mano será más claro este concepto. Muy fácil. Todo lo que es flexión, si te toca la parte interna del codo, llega aquí. Todo lo que es extensión, si te toca la parte externa del codo, llega aquí. Flexión, extensión. De aquí sácate toda la teoría sobre la epitrocleitis y con el tenista del golfista, de epitrocleitis y la otra, no me acuerdo cómo se llaman estos nombres, estas palabrejas que te digo, ya se te olvidan. Pero hay que entender el juguito, la historia detrás. Epitrocleitis y epicondilitis, o la nombres. Y entonces, la historita es que siempre que hago una flexión, voy hacia la parte interna. Siempre que haga una extensión, voy hacia la parte externa. ¿Sí? Entonces, la flexión la duplicamos, la hacemos un poquito más así, y la flexión es del carpo, hemos dicho, de la mano, quiere decir. Entonces, si es la parte interna, iríamos hacia el cúbito.
Entonces, una flexión cubital del carpo. ¿Sí? Y entonces la mano iría hacia la parte interna. Pero podemos hacer una flexión hacia la parte también externa. Y entonces sería una flexión radial del carpo. Es decir, que la mano se acerca al radio en flexión. En flexión, la mano se puede acercar al radio. Hola, soy una mano. Y de aquí me puedo acercar aquí al hueso radio. O me puedo acercar aquí al hueso cubital. Sigue siendo una flexión, ¿cierto? Okay. No era una mano, era yo. Y entonces, ¿cómo dividimos este entendimiento? En tres, es muy fácil, en tres. Mano, o sea, carpo, según el hueso donde se acerca y según el movimiento que hace. Carpo será siempre carpo. Ya, de tres empieza a ser dos. Y te dije, dos es uno. Y entonces flexión. ¿Hacia dónde se acerca? ¿Al cúbito o al radio? Pues flexión cubital o flexión radial. ¿De quién? Del carpo, pues. Bien. Ahora bien, vuelve a agarrar ese boli y te escribes. Hágalo, ¿eh? Hazlo. Aquí. Radio. Y aquí. Cúbito. Con una punta que duela, ¿eh? No es importante que lo puedas leer, es importante que lo sientas. Me río, pero es cierto. Entonces, flexión cubital, flexión radial. ¿De quién? Del carpo. Extensión, ¿adivina? Bien. Extensión radial, extensión cubital. ¿De quién? Del carpo, pues. Muy bien. Ahora bien, el braquio radial. El braquio radial es un amigo de tu amigo Juan, que seguro tendrás un amigo Juan. Pues es como recordarte de un amigo que se llama Juan, o se llama Carolina, o un nombre propio. Así, el braquio radial, te lo tienes que recordar, así, braquio radial. Regla mnemónica para esto, pues radial, pues que está en el radio, y braquio del plexo braquial, entonces que se enrosca. El braquio radial es este, que llega por aquí. Entonces me llega a acercar. ¿Bien? Entonces vamos a ver. Este es el braquio radial. Es que bello. Va desde el húmero hasta el radio. ¿Sí? Entonces nos ayuda en la flexión del brazo. Ya no llegaría a la mano. ¿Sí? Es un músculo que llega a la punta de aquí del radio y nos ayuda a flexionar el brazo. ¿Tiene que ver con la mano? Pues a través de la fascia sí, porque si tú levantas solamente la mano aquí, vas a notar como que hay un músculo y lo que nota es este de aquí, que es el extensor. Y como puedes ver, están bien pegados los dos. Son músculos distintos, pero en una anatomía real veríamos que el tendón del brachioradial llegaría muy pegado pues a estos ligamentos de aquí, que llegan muy pegados a esto de aquí, y entonces hay una continuidad funcional, ¿de acuerdo? Ahora bien, si no te lo quieres recordar el amigo Juan, pues olvídalo y te quedas con los cuatro. Está bien igual. Flexión-extensión. ¿Dónde? Hacia el radio o hacia el cúbito. ¿De quién? Del carpo. Ya está. El brachioradial va a ser como el bíceps o el tríceps. Es como
algo que lo dejas allí para seguir luego una continuidad, para no caernos en el mismo discurso del localicionismo, ¿no? Donde ya estábamos enganchados hasta los años 80. Esta es la mano y punto. No, pues es todo el cuerpo. Entonces seguimos una dinámica. Vamos con el tercer grupo muscular y los músculos del agarre. Ahora bien, el agarre es súper interesante. ¿Cómo recordarlo? Antes de meternos en el interés, vamos con lo esquemático, ¿no? Vamos con la estructura. Pues en la palma seguramente no agarras con el dorso y entonces ya aquí no te puedes equivocar. Están aquí, ¿vale? Son 4 y ya te doy un descuento. Quítale 2 si quieres. Quítale 2 porque son los lumbricales, los interóseos, que son como estos muy involuntario casi. Te lo enseño. Son estos de aquí. Aquí. ¿Sí? Son unos músculos que tal vez también los patos tendrán, las ranas. Entonces están por aquí adentro. ¿Ves? Estos de aquí adentro son los lumbricales. Y luego estos son de aquí los palmares. Ya está. Lo ves, se entienden, entre uno y otro se puede entender. Si no eres vegetariano o vegetariana, pues seguramente lo habrás visto cuando comes las costillas. Pues hay carnes entre los huesos que justamente unen los huesos. Bien, ahora vamos con los más interesantes bajo mi punto de vista. Esto es súper interesante. El palmar largo. ¿Hacia dónde llega? Pues también tiene que ver con algo de flexión, porque cuando tú agarras, el instinto es de flexionar, y entonces ¿dónde llegará? Muy bien, la parte medial, la parte más recogida, la parte más interna. Y lo que hace este músculo, como puedes ver, tiene un poco vientre muscular, que sería esta parte de aquí, llega por la mitad del brazo, es interesante que llegue por la mitad, y luego sea todo tendinoso hasta formar una aponeurosis funcional, que es esta de aquí, ¿ves? Entonces la aponeurosis funcional es esta sensación que tú te tocas y ya la mano un poco se contrae, es como cuando metes algo de muy ligero, ya tienes una percepción de algo que se está manteniendo y esta percepción te llega hasta la parte interna del codo donde están los flexores y entonces te llega ya que ahora me estás entendiendo en cómo se construye el cuerpo, pues llega a la aponeurosis del bíceps y la aponeurosis del bíceps da toda la información a cómo se tiene que posicionar la glenumeral, la cabeza del húmero, y entonces la escápula, y entonces la clavícula, y entonces el corazón, el pecho y todo el resto. No íbamos a la parte psicológica, es solamente esquemático. El tercer grupo muscular de la mano, o también llamado del carpo, que yo le denomino así el grupo muscular del agarre, pues como verás, tiene 4 músculos grupos musculares importantes, quítale 2 porque para mí son tan involuntarios que a la hora de moverse, de hacer terapias, pues poco se trabajan, pero el palmar largo es bien interesante para mí. Rozaré así en la mano a una persona que tenga un problema de glenumeral, de articulación entre húmero y escápula, rozaré así 1 hora y me cuentas, porque yo nunca lo he hecho, pero seguramente tendrá algún efecto. El otro, el palmar corto, pues el chaval ese tiene realmente una psicología, una función, quiero decir, opuesta casi. El palmar corto, pues es cuando tú agarras algo y lo agarras bien y lo afirmas. ¡Bam! ¿Sí? Es este musculito de aquí. Cierra el puño y ahora ciérralo del todo. ¿Ves que este musculito cómo se contrae?
Entonces aquí que tenemos, señores y señoras, dos músculos, uno del primer agarre, o sea, la sensación que informa todo el grupo muscular y entonces toda la estructura del plexo brachial y la cintura escapular, entonces toda la columna vertebral y bla, 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 bla. Y un último músculo que es el agarre firme, el primero y el último del agarre. Aquí lo tienes. Este estará unido al abductor del meñique, ya veremos. Bien, ¿no? Se ve súper interesante. Muy bien, ahora vamos a la mano, ¿ok? ¿Tienes apuntado el 3? Supinación, ¿cómo se llama? Pronación. Extensión, flexión. ¿De quién? ¿Cómo se llaman nuestros huesos? Carpo. Bien. Si no te lo acuerdas, escríbete carpo y escríbetelo así. Carpo. Que te sangre un poco. Mejor sufrir un poquito para un momento y asegurarse el resto de la vida con una conciencia que tener miedo a sufrir un poquito. No vamos en lo filosófico, seguimos en la parte estructural. 3 para mover el carpo. Pronación, supinación, flexión, extensión, agarre. Pronador, cuadrado, redondo. Supinador, por aquí. Flexores y extensores, los flexores siempre llegan en la parte del centro. Los extensores siempre llegan en la parte de los lados. Este hueso, ¿cómo se llama? Cúbito. Perdón, radio. Este hueso de aquí, cúbito. Y entonces la flexión hacia el radio del carpo, el músculo será flexor radial del carpo. Flexor cubital del carpo. Extensor. Bien, veo que lo has dicho bien. ¿Ok? Entonces seguimos ahora con los deditos. No se va a hacer más complicado, pero sí se puede hacer un poquito más complejo por tema de números. Vamos con el primero, el pulgar. Pues sí, el pulgar tiene 9 musculitos, ¿ok? Y como puedes ver, los 9 musculitos están llegando también al radio, al cúbito también, y sobre todo a la fascia interósea, que es esta de aquí en el centro. ¿Sabe que los músculos sin la fascia es como un caldo de la abuela, pues sin el caldo, solamente los trocitos de apio, calabazas, cebolla o lo que sea. ¿Sí? El caldito es la matriz que nos calienta, pues. Entonces es importante que lleguen hacia la fascia interósea, o sea, llegan directamente a insertarse la fascia interósea, ¿eh? Ahora lo vemos. Entonces, antes de meternos, ¿cuáles son los 3 movimientos? No lo leas, ¿eh? Esto no leas esto. Pues los 3 planos son estos. Ahora, ampliamos los planos y hacemos el joypad de la Play, ¿no? El que todos hemos jugado alguna vez, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba, abajo, flexión, extensión. Entonces habrá unos músculos de flexión y unos músculos de extensión. Derecha, izquierda, hacia la línea media, pues será abducción y abducción. ¿Ok? ¿De acuerdo? Fenomenal. ¿Y cómo que es? El pulgar, pues, ¿sabes? Es el pulgar, el desarrollo del ser humano desde los simios y tal, todo esto, pues evidentemente tendrá también un músculo oponente. ¿Sí? O sea, si no se opone el pulgar, quiero decir. Bien, entonces tenemos los 4
porque de 3 planos del espacio, el pulgar que está inteligente, el pulgar es inteligente, más que a veces el intelecto. Entonces, siendo el pulgar supera los 3 planos del espacio, entra a la 4ª dimensión, el joypad, ¿no? El mundo virtual, el multiverso. Entonces, tiene los 4 movimientos, los 4 planos del espacio. Ahora bien, siendo tan inteligente, tiene un quinto, el oponente. Es como se opone, ¿no? Es como, hay 4, pero además me opongo. ¿Sí? Entonces son 5. El oponente se queda, porque el oponente es como oponente, y sí es como el solito. Los 4, además, se doblan y tienen uno corto y uno largo. Porque yo puedo hacer así o así. Así o así. ¿Ves? No es lo mismo. Uno estoy trabajando en este tramo de aquí y otro este tramo de aquí. Falange, falange. ¿De acuerdo? Estoy muriendo de calor. He escogido una sala así para que salga bien el audio, pero no hay oxígeno. Entonces vamos rápido, antes que me desmaye. Flexor largo, flexor corto. Extensor largo, extensor corto. Abductor largo, abductor corto. Aductor oblicuo, aductor transverso. Ojo, la primera diferencia. Y oponente. ¿De acuerdo? De nuevo. Extensor, 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 extensor. Hazlo. Flexión, extiende solamente esta parte de aquí. Y luego aumenta la flexión al máximo. Dame un like o dame un like. Puedes dar un like o like. ¿Ves? Like o like. Entonces uno tiende más. El flexor y flexor. ¿Ves? Aquí ya entiendes que, pues, el pulgar son ya varios, 2 huesecitos. Ya los dedos también serán 3, pero aquí ya son falange proximal media o falange proximal distal. Bueno, flexor corto, flexor largo. Es lo mismo que el palmar. Puedes agarrar y puedes apretar. ¿Sí? Cuántas cosas que pueden hacer las manos. Y entonces flexor largo, flexor corto. El corto, el que hace menos movimiento, y el largo, el que permite pues más movimiento. Bien. Abductor largo y abductor corto. Porque puedes hacer una abducción y una abducción. Abductor va hacia el centro, es transverso oblicuo. Simplemente esto es por un dibujo pues anatómico, ya veremos. Y luego el oponente. Siento que me he liado más de lo que he podido, pero ahora lo vamos a ver en el detalle. Entonces, vamos siempre con lo básico, ¿vale? Empezamos siempre de lo básico. Flexión, extensión. Flexor largo del pulgar. Entonces, largo, ¿qué hemos dicho? Pues que siendo largo, pues hace una flexión más amplia, ¿verdad? Siendo largo, pues tiene más palanca. Y aquí ya un poco, sí, se inserta en lo que es la fascia interósea. Estos huequitos de aquí es por donde pasan luego arterias importantes, ¿vale? Entonces la fascia, bueno, ya hay otros cursos para que puedas entender qué es la fascia. Limitámonos aquí a recordarnos los músculos para el movimiento. Y esto es el músculo flexor largo. Lo quito, ¿vale? O lo ocultamos. Luego tenemos el flexor corto. Lo voy a buscar por aquí.
que es este de aquí. El flexor corto, pues, hace una pequeña flexión, es esta, de la falange más cercana. También lo quitamos. De acuerdo, hemos quitado los dos flexores, uno largo y uno corto. Vamos a los extensores, pues. Tenemos un extensor largo y esto sí que se inserta aún más en la fascia interosa, ese es importante. Va al cúbito y en esta parte de aquí luego se insertaría la fascia interósea. Y también lo quitamos y vamos al extensor corto. El extensor corto se inserta prácticamente solamente la fascia interósea. ¿Mm? Es que, qué bello. Insisto tanto porque todo lo que es trabajar tobillos y muñeca, pues aquí en las fascias interóseas entre cúbito y radio y entre tibia y peroné. Es fundamentalísimo, si no, no hay recuperación, porque no hay pues proceso de circulación de sangre. Ocultamos. Entonces ya aquí empezamos con, después de flexión-extensión, vamos a aducción y abducción. Es el abductor largo, ¡pam!, en la segunda parte de la fascia interósea. Entonces, aducción y extensión del pulgar, estamos agarrando toda la fascia interosa. Fascia interosa también una continuación, pues, con toda la parte estructural del cuerpo, que como hemos visto antes, junto a palmar, pues cuando metemos las manos en el suelo para cualquier tipo de movimiento en el suelo, es fundamental que trabajemos esto. La idea de que estamos fijándonos activamente desde la fascia. Entonces, toda la tensión recíproca de uno mismo, lo que se puede decir a veces como activa, ¿no?, el cuerpo, pues es como la tensión de la fascia. Entonces, el abductor largo. El abductor corto, que es el músculo más superficial que puedes sentir aquí. Sí, a veces como que está bien engarrotado, ahora hacemos un automasaje. También lo quitamos. Y aquí, ¿quién tenemos? Pues tenemos el transverso. Perdón, ese es el transverso, el abductor, que va al dedo medio, que el dedo medio es la masculinidad, la energía masculina, que no quiero hablar de esto ahora, pero para que entiendas es como que da la dirección, ¿sí? Es como el pilar. Entonces, la abducción va hacia el pilar, se apoya en este pilar. Entonces, el transverso porque es transverso y el oblicuo porque es oblicuo. Pues, ¿sí? Muy bien. Pues nos faltó el músculo oponente. Entonces, el oponente del pulgar es un musculito que es este de aquí. Es bastante olvidado en ese sentido, pero los musculitos chiquitos son los que refinan los movimientos. Y conocer lo que está aquí al momento de agarrar algo con precisión, podríamos desarrollar una conciencia corporal que nos podría ayudar mucho. Entonces, antes de ir al meñique, exhalamos, tomamos agua. Entonces, antes de ir al meñique, recapitulamos. Extensión, flexión.
extensión mucho, todo hasta la punta de la uña, pues ya, extensor corto y extensor largo. ¿Siente dónde llegan? Ya sabemos que siendo un extensor, pues llegaría más en la parte externa. Y uno corto y uno largo. Muy bien. El flexor corto y largo, pues llegaría por aquí. ¿Ok? Abductor con BD que se aleja del centro, abductor corto y abductor largo. ¿Sí? Luego, abductor oblicuo, porque es oblicuo, y abductor transverso, porque es transverso. Y luego oponente, que es el chiquito. Si tienes dificultad, quítale el oponente. Y quédate en las 4 dimensiones. No vayas a la 5ª dimensión. Si todavía tienes dificultad a la 4ª dimensión, pues quédate en la 3ª, pero quédate. Y luego vas desarrollando. Y entonces, con eso ya será suficiente. Ahora bien, si lo quieres hacer jugosito el tema, pues recuérdate que extensor y abductor son movimientos que necesitan agarrarse a la fascia interósea, porque aquí estamos ya, pues, dando motivación a toda la mano, ¿no? Solicitando toda la estructura, porque simplemente si tú haces una extensión y una abducción, ya notas que toda la estructura empieza a decir, oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? No dices, oh, ¿qué está pasando aquí? Oh, ¿qué está pasando aquí? Ya cambia totalmente. Para decir esto, pues se activa en la fascia interósea. Entonces, por eso se agarran en la fascia interósea, porque ahí la circulación de la sangre tiene que cambiar, ¿no? El corazón tiene que latir diferentemente entre, oh, ¿qué está pasando aquí? O, oh, ¿qué está pasando aquí? Esto le da una información. En realidad es al revés, es el corazón que le da la información a este, porque el corazón es el primer órgano, y esto ya lo hablamos en el curso de fisiología sistémica, ¿de acuerdo? Ahora seguimos con los músculos del meñique. 4, ¿sí? Flexión, extensión, aducción, oponente. No es abducción, ¿ok? Porque el tipo del meñique no puede hacer una aducción. Se encuentra el anular, dice, oh, no puedo, no puedo, me está anulando. ¿Sí? 4, extensión, flexión, abducción, oponente. ¿De acuerdo? Es tan fácil que nos relajamos y hacemos un automasaje para el músculo superficial, el primero. ¿Te acuerdas cuál es? El primero en superficie es el abductor corto. Por abajo tendremos luego, sí, en esta parte de aquí, abductor corto. Abajo tenemos el flexor corto y aún más adentro el oponente. Y luego los oblicuos, el oblicuo y el transverso de la abducción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo que hay una serie de musculitos aquí y muchos terapeutas que le gusta meter el dedo muy profundo, pues le duele aquí? Ahora te enseño un automasaje. Trata de sentir dónde podría estar la división y la inserción del abductor, flexor, entre los dos, abductor y flexor. Siéntelo, siéntelo. Entonces vas a poner el otro pulgar. Y a mí no me gusta ya hacía anti-massage hace muchos años, ya lo de, no, prefiero ofrecer el servicio y que el tejido venga hacia mí. Entonces, le pones aquí, ¿sí? Agarras bien el pulgar y le das gas a la moto. ¿Sí? Es como al revés, pues, de darle gas a la moto. Entonces, agarras aquí y tienes que enroscar el dedo. Fijas el punto, no presionas mucho, fijas el punto y le das gas a la moto, sin romperte el dedo. Entonces, esta sensación, sueltas el brazo, fíjate, yo me apoyo aquí. Y abandonas el brazo. Y espera. Recuerda que cualquier automasaje, como cualquier terapia, pues
Es el diafragma que trabaja, ¿eh? No te ilusiones. Y ya. Y lo sueltas. ¿Sí? Entonces, entre la inserción, el abductor y el flexor, vas a poner la punta del otro pulgar, lo agarras bien, lo agarras desde aquí, ¿vale? Desde las almohadillas. Lo agarras bien y vas como enroscando el dedo. Y vas a sentir como a través de la exhalación del diafragma, pues se va relajando la tensión. ¿De acuerdo? Muy bien. El meñique, pues. Extensor, flexor, abductor y oponente. Vamos con el flexor. Va. Aquí flexor, sin mucha ciencia, llega al hueso ganchoso, que este hueso de aquí tiene justamente un gancho para dar soporte a varias musculatura. Ya. Eso es lo único interesante, el hueso ganchoso. Y lo ocultamos. El oponente, como lo del oponente del pulgar, es para oponerse a los dos extremos, al primero y al último. Ya. Tampoco mucha ciencia aquí. Y también lo quitamos. El abductor otra vez al hueso ganchoso y al pisiforme, es el músculo más superficial, ya. Entonces, desde lo más superficial hasta lo más profundo es abductor, y si lo haces así con el dedo, lo sientes, ¡pam! Abductor, ¿sí? Luego flexor y luego oponente. Abductor, flexor, oponente. Ahora bien, vamos a este. A mí me fascina esto. Extensor del meñique. El extensor del meñique es una mano izquierda. ¿Dónde llegaría el extensor del meñique? Pues si es un extensor, llega a la parte lateral. Muy bien. Tócatelo. Extiende el meñique y mira dónde llega. Pues llega al húmero. Pues llega al húmero. El cóndilo lateral del húmero. Y es bien finito. No, el tendón ya lo tiene a partir de aquí porque es un músculo con vientre muscular que también trabaja, no es solamente recepción. Si no sabes la diferencia entre tendón y músculo, pues en anatomía para terapeuta te vas a identificar literalmente y jamás te lo vas a olvidar, que es el otro curso online que tenemos. Y entonces, mira dónde llega. Con hasta la uña. Desde la uña hasta el codo, la parte lateral. Oye, ¿por qué será que un musculito así chiquito? Y ahora te lo enseño en el cuerpo entero. ¿Ves? En esta parte de aquí se nota, es superficial. Luego ya se mete por debajo de los extensores del cúbito y de los dedos. El meñique. Ese dedo es una antena para el cuerpo. Es la antena del espacio, ¿no? A veces, no sé si he escuchado a alguien que por allí tomó algún alucinógeno y tenía como esta parte más así en punta, ¿no? Porque cuando esas personas que a veces toman drogas y se alucinan, pues ya tienen una sensación de, ¿qué está pasando aquí? Es una antena para el cuerpo. Y entonces, cuando vas a meter una mano para sentir un tejido, ese dedo es fundamentalísimo.
Porque si este dedo está más en flexión, no vas a sentir un carajo. Si este dedo está más en extensión, empieza la antena a sintonizarse. Cuando vas a hacer una escucha de un tejido, recuerda, este dedo tienes que percibir como que activa la fascia de este músculo sin activar la fibra muscular. Como que, pues, el previo del movimiento. No quiero hacer el movimiento, pero sí está activo como listo para el movimiento. Y esta sensación nos da la información a toda la mano que estamos ahí receptivos. Y entonces toda la fascia, el tejido conectivo puede empezar a sentir los movimientos, pues, de la motilidad de los órganos, el MRP de los huesos, ¿sí? La panza de una, de una mujer embarazada, pues, ¿sí? Como cuando quieres sentir un bebé, recuérdate, el extensor del meñique es la clave. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos quedan estos. Ya te informo que estos tienen otra particularidad que es el índice. I want to. Entonces, salvo esta particularidad, básicamente tenemos flexor y extensor, profundo, superficial. Ya está. Esto es lo que te puedes recordar. Flexor, extensor, profundo, superficial. Ya sabes perfectamente los extensores si llegan a la parte lateral o medial, los extensores llegan a la parte lateral, los flexores en la parte medial. Entonces, el flexor de los dedos llega a la parte medial. Profundo y superficial. Entonces, la cosa interesante aquí es esta. Es esta, exactamente. El superficial llega hasta aquí. Hasta la falange proximal, la más cercana. El profundo ya es para el agarre todo. Y la belleza aquí es que el profundo va por debajo del superficial, como el superficial hace una lengua de serpiente y permite que el profundo vaya pues por abajo y luego se solape por arriba. Y por esto que hay agarres así y agarres así. En Instagram he hecho un post sobre todas las posturas de yoga o de movimiento tipo Bakasana, que hay que meter los dedos así, no en garra, así, cambia totalmente. Entonces, como puedes ver, el profundo, pues es casi todo tendinoso, ¿de acuerdo? Tiene un vientre muscular grandote, pero aquí ya empieza a ser bastante más tendinoso y aquí ya ves que se separa como en 4 fibras, porque estas fibras luego irán por cada dedo. De hecho, es el que, pues, cierra de una forma más precisa, ¿sí? Y entonces, en esta forma más precisa de cierre, lo que está ocurriendo aquí es que podemos agarrar bien. De hecho, Bruce Lee decía que habría que cerrar de estas falanges todo el puño para que luego la mano esté estable. Tal vez conocía ya el flexor profundo de los dedos. Luego el flexor superficial de los dedos tiene otra composición. Va al radio, al cúbito y a la cabeza. Pues aquí vamos a la cabeza medial del húmero. Y entonces esta estructura está hecha para que tenga, sí, agarre, sí, una contracción importante, pero no es tan precisa, es más como, pues, sobrada, ¿no? Es más superficial, de hecho. Y es tanto así que mira cómo hace la división. Pues sí es en 4, pero aquí ya se dobla en 2 ramas. Entonces ya empieza a hacer una diferencia
entre índice medio y luego anular meñique. ¿Sí? Flexor superficial de los dedos. ¿Sí? Flexor profundo de los dedos. Así. Ya está. Luego tenemos los extensores. Los extensores son uno solo. Es el extensor este de los dedos. Y entonces el extensor, pues ya sabes, para la parte lateral del codo, se salta literalmente cúbito y radio y va a los 4 con esta aponeurosis aquí. ¿De acuerdo? Bastante fácil. El otro extensor, porque aquí tenemos solamente uno, común, porque la extensión no hace falta ser tan precisos, ¿no? Entonces no tenemos el superficial y el profundo, pero sí tenemos este, que es uno propio del índice. Y adivina dónde llega, pues a la parte de la fascia interósea y el índice. Cuando indicamos para luego seguir una dirección. Y entonces va otra vez a la fascia interna. Ese último de los dedos, pues, flexión-extensión. Suficiente. Unos músculos para la flexión, unos músculos para la extensión. Muy bien. David, es que esto ya lo sé, quiero más. Perfecto. Flexión superficial, flexión profunda. Profunda, superficial. Profunda, superficial. Depende de si estás agarrando con estos o no. Profundo, pues está más profundo. Superficial, pues está más superficial. Ya sería suficiente. David, quiero más. Ok, pues el superficial se abre como una lengua de serpiente hasta aquí y permite el paso del profundo. Entonces el superficial coordina esta parte de aquí y el profundo fija, ¿sí? Estabiliza, afianza. Bien. Extensores. Podrías solamente recordarte el extensor común de la mano. Sabes perfectamente que ya la parte externa del codo o lateral. Bien. El índice. Tienes que recordar que llega en el medio, en la fascia interósea. Y ya será suficiente. Ahora queremos hacer relaciones. ¿Cuáles músculos llegan a la fascia interósea? Extensor del índice, abductor del pulgar y extensor corto del pulgar. Creo que esto es suficiente. Tres músculos. Grupos musculares. Supinación, pronación. Uno aquí, uno aquí. Y el otro es una consecuencia que se puede aumentar. Flexión, extensión. Hacia el cúbito, hacia el radio. Hacia el radio, hacia el cúbito. Suficiente. El brachioradial deja. Vamos a los dedos. 3 dedos. El primero, el medio y el último. Aquí es tan particular que tenemos 9 músculos sobre 4 planos del espacio más el quinto que es el oponente. ¿No te quieres acordar del oponente? Olvídalo. Pero los 4, ¿cuáles serían? Flexión, repítelo conmigo, extensión, abducción y aducción. Fenomenal. Ya está. ¿Te quieres recordar algo más? Pues uno es profundo, uno es superficial. ¿Excepto cuál? El aductor, que es transverso y oblicuo. ¿Es importante recordarlo? No, lo que es importante recordar es que se apoyan sobre este dedo, que es el dedo de la fuerza, ¿no? Cuando haces así, lo sientes. El meñique, ¿qué es importante recordar? Pues la parte de la antena. Luego estos, flexión, aducción y oponente. Si eres un cirujano de mano, te puede servir. Estos, flexión, extensión. ¿Qué es importante recordar? Que en la extensión
pues llega la fase interesante. Este y este tienen como un control propio en la extensión. Automasaje. Puedes agarrarte esto y hacer pronación, supinación. Puedes agarrarte el pulgar y también hacer la pronación, supinación desde la parte proximal. Recuerda, agarras el pulgar, haces una flexión cubital. Entonces, enseñas el codo, escondes el codo. Enseñas el codo, escondes el codo. Sin mover esto, bloqueate esto. Puedes hacer con la mano si quieres. Tercer automasaje. Pulgar aquí. Bloqueas, bloqueas y sueltas. Puedes hacer esto que cierras y también hacer esto, o también el meñique y hacer esto. Flexionas. Sí, la idea es que extendamos el músculo máximo que puedas y hagas un movimiento desde su parte más lejana. Así es como que rompes los cristales de adherencia que se han creado en las fascias y entonces ya puede fluir la circulación, la agüita y todo esto. ¿De acuerdo? Pues como ves, decimos una mano, pero aquí hay 28 huesecitos, 26 musculitos, o sea que hay cositas, ¿vale? Hay chicha para darnos cuenta lo que es una mano. Disfruta esta clase. Recuerda, si quieres más, hay mucho más, pero no te asustes. Desde la base es un cuerpo. Una columna, 4 bolas, que son para los movimientos. Es muy fácil la anatomía, ¿sí? Y entonces, a medida que afiances la base, podrás construir un castillo hermoso que te llevará a algo mágico impresionante, te lo aseguro por experiencia. Entonces, afianza las bases para construir poco a poco, ¿de acuerdo? Y conmigo vamos haciéndolo de esta forma. Muchísimas gracias por disfrutar de este video y recuérdate que si te animas, hay cursos online que puedes seguir a tu tiempo porque el acceso es vitalicio. Sí que yo te iré empujando un poquito porque quiero que pues evolucionemos todos juntos. Un abrazo.